Pues vamos a hablar en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos espirituales para entender esta palabra y entender por qué nos habla hoy. Nos va a hablar del liderazgo. Vamos a leer estos dos primeros versículos, Proverbios 14-28, que dice, es un honor para el rey gobernar sobre muchos y una ruina gobernar sobre pocos. Ya había leído yo este versículo y siempre me lo saltaba. Yo, ay, sí, creo que no era para mí. No lo entendía realmente. Sí, muchas veces lo había leído y digo, ay, bueno, sí, obvio. Pero bueno, esta vez va a ser diferente. Dice el versículo 35, el rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. El rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Bueno, vamos a analizar estos proverbios, este proverbio 14. Primero, entendiendo qué es pues, que cuando se habla de liderazgo, hablamos de autoridad y poder, ¿cierto? Pero entonces hay dos perspectivas. La primera es la del mundo, ¿sí? La perspectiva que desafía pues nuestra comprensión de lo que es ser un reino y nos enseña sobre lo que significa tener el poder, ser un rey. ¿Qué significa? Pues bueno, que en Proverbios 14-28 dice que en la multitud del pueblo está la honra del rey y en la falta del pueblo la destrucción del príncipe. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Dice que la gloria y el honor de un rey depende de tener un pueblo numeroso, ¿sí? Para ellos lo importante era que tuvieran muchos súbditos. Por el contrario, cuando el pueblo disminuye, es decir, cuando hay pocos, pues simplemente significa ruina. Esta es una visión que el Señor nos quiere mostrar de lo que el mundo piensa de lo que es ser un líder, en donde si hay mucha gente, si hay muchos súbditos, si hay muchos ciudadanos, si hay muchos, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos? Si hay muchas ovejas en la iglesia, pues eso quiere decir éxito, pues vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor. Desde la perspectiva terrenal del poder, los reyes se enfocan en la gloria y en la fuerza útil, aparente para este mundo. Con este enfoque, entre más gente, pues va a ser mucho mejor. Cuanto más personas hayan, cuanto más pueblos hayan, pues es mayor la gloria del rey. ¿Ok? Les dice que antiguamente el poder del rey se medía en tres niveles. Uno, en el tamaño del territorio. Dos, en la cantidad de los súbditos. Tres, en el tamaño del ejército. Tenían un gran ejército, entonces el rey es poderoso. Y cuatro, pues en los impuestos que ellos podían cobrar. En eso se medía. Ahora, veamos qué significa honra. Honra del rey en hebreo. La honra significa Adar. ¿Qué significa? Esa palabra significa esplendor, majestad, gloria visible. Es por eso que lo que se ve es lo que les da la gloria y la honra a los reyes, lo que se ve, las multitudes, los números, el dinero, el ejército, el territorio. Eso es lo que se ve, eso significa liderazgo. Entonces vamos a ver en la práctica, en nuestra vida, en la vida real, como dice María, en la vida real, si no hay personas para gobernar, pues entonces pues no hay un gobierno, ¿cierto? Y en el mundo antiguo los gobernantes pensaban mucho en aumentar las poblaciones en su reino gobernado. Entonces, un líder sin seguidores, pues no es realmente un líder, que va a ser una persona sola. Necesita personas para liderar. Y esto lo vamos a ver en estos tres niveles. Por ejemplo, primero en el nivel político. Un gobernante necesita ciudadanos. Un presidente no es presidente de él mismo. El padre no es el padre solo, o sea, tiene que tener un hijo. Vamos a hablar de lo político, un alcalde necesita personas ciudadanas, ¿sí?
se necesita. Estamos hablando en el terreno, en el mundo terrenal. En el nivel empresarial, un negocio necesita clientes. Si no hay clientes, no funciona. Y en la parte ministerial, un pastor necesita ovejas. ¿A quién va a liderar si no hay ovejas? Esos son nuestros niveles en esta práctica. Ahora vamos a ver el contraste de lo que el Señor nos quiere decir, de lo que significa liderazgo en el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender o que entendamos hoy en este día. Dice que todo lo relacionado con las cosas espirituales y el ministerio cristiano. En el principio de este proverbio que hablamos, lo que nos muestra es la debilidad de una visión mundana. Somos débiles. Y humanística del ministerio. Es la debilidad, es de la sabiduría carnal y mundana de los reyes, entender las grandes multitudes como la única medida real del éxito. Esto me pone a pensar, ¿por qué cuando vino Jesús no fue aceptado? Si él ya venía como un rey, ya estaba escrito que él iba a venir a salvarnos y que venía como un rey, y todos lo sabían, pero como necesitaban ver lo que para ellos significaba poder y autoridad, es decir, que se sentara en un trono con cantidades, con dinero, con multitudes, con riquezas y sobre todo a imponer autoridad, ¿no? Entonces, no, lo que se veía, no era lo que se veía. Y obviamente, pues fue rechazado y no se aceptó. ¿Por qué? Porque lo vimos y también me, me pongo pues en ese plano cuando yo no entendía por qué a Jesús lo mataban, ¿no? Que uno le olía, pero ¿por qué hicieron eso? Porque no, era algo que se tenía que cumplir y era algo que el ser humano no lo podía entender y que ahora vemos por qué incluso su propio pueblo no lo aceptó, porque ellos esperaban un rey como un presidente de ahora. Ellos estaban esperando un emperador como el emperador de Roma que viniera a destruir. Esa era la espera. El principio de este versículo pues nos muestra aquí la sabiduría carnal del ser humano, ¿no? Entonces, la perspectiva del reino, vamos a imaginarnos aquí al apóstol Pablo, que nos reformula esta línea. Dice, en la multitud del pueblo está la honra del rey, pero, mira, si en la multitud del pueblo está la honra del rey, pero en el amor, la fidelidad y el servicio sacrificial está la honra del apóstol. Vino y nos cambió absolutamente la visión de lo que tenía. Ahora, hay una tensión, la tensión en el ministerio moderno, ya voy a explicar esto. Es que el peligro es el peligro de la mentalidad de los números y vamos a pensar, ubiquémonos en nuestra realidad, en nuestras iglesias cristianas ahora, que el éxito se mide solo por la asistencia. Si vienen o no vienen, entonces yo soy exitosa o no exitosa, estoy haciendo bien, estoy liderando bien. Dos, se mide en el compromiso, el mensaje por popularidad. Si crecen los números en YouTube y la gente me escucha, eso quiere decir que soy exitosa. Eso es un peligro de lo que podemos pensar. Otro, que buscamos crecimiento a cualquier costo. Hagamos lo que sea en nuestras manos para que esto crezca. Eso es un peligro. Y el otro es que comparamos los ministerios por tamaño. Si nos podemos a comparar iglesias, oye, esta iglesia es que viene mucha gente, pero es increíble. Eso es un peligro. Eso no significa que haya liderazgo real. Es un peligro. Una multitud de personas en el ministerio nunca debe ser despreciada. Vamos a ver, dice, el equilibrio bíblico de esto que dice. El proverbio dice que, sin embargo, debe mantenerse en tensión con la enseñanza bíblica de que los grandes números tienen poco valor sin la presencia del Señor. Por ejemplo, voy a leerles aquí el Salmo 33, 16. Salmo 33, 16. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. ¿Sí ves? Dice que
El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. La frase, voy a explicarles aquí esto porque esto también dice, la frase caballo de guerra se refiere a la fuerza militar. Debido a que Dios es soberano sobre las naciones, los líderes de estas nunca deberían poner su confianza en su poderío militar. Nuestra esperanza no está cimentada en nuestras propias fuerzas, sino en Dios y en su salvación bondadosa si confiamos en Él. No está en nuestras fuerzas, no podemos compararnos con las otras iglesias, no podemos hacer lo que sea en nuestras manos, en lo que sea, no. Y tampoco por popularidad o como decimos ahora, por likes, y tampoco por si vienen o no vienen. Todo tiene que estar en la mano de Dios. ¿Ok? Hay muchos ejemplos que desafían esta mentalidad numérica en la palabra de Dios. Jueces 7, por ejemplo, Gedeón dice que Dios redujo su ejército de 32,000 a 300. David y Goliat era un joven pequeño, un pastorcito contra un gigante. Jesús invirtió más en 12 que en todas las multitudes. Y la iglesia primitiva, 120 personas cambiaron el mundo. Lo dicen Hechos 1:15. Entonces, continuamos con el modelo invertido del Señor. No el modelo del mundo, sino el modelo que el Señor quiere que entendamos en este día. ¿Qué dice? El modelo es que es amor sacrificial. Fidelidad, eso es lo que quiere el Señor, y un servicio sacrificial. Amor sacrificial, vamos a ver, el amor sacrificial en Juan 13:35, ¿qué nos dice? El líder. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pablo escribió aquí en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es que nos constriñe? Nos obliga, nos impulsa, pero no nos obliga a hacer algo por obligación, porque no, nos sale del corazón. Eso nos impulsa, nos motiva a ser mejor, nos motiva a servir. El 2 es la fidelidad, dice en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La honra apostólica no está en el éxito visible, sino en la obediencia constante al llamado. Ser fiel incluso cuando hay persecución, cuando hay rechazo, cuando no hay resultados. Ser fiel cuando estamos tristes, ser fiel cuando nos sentimos traicionados. Ser fiel cuando sentimos que no podemos con las personas que son infieles con nosotros, pero Dios requiere eso para que realmente ver si somos líderes. El tercero es el servicio sacrificial. Vamos a ver Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Mira el ejemplo tan grande de nuestro más grande líder, que dice el Hijo del Hombre no vino para que lo sirviéramos, sino para servir y para dar su vida por nosotros. En 2 Corintios 12:15 nos dice Pablo, con gusto gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Entonces la grandeza apostólica está en darse por otros y no en acumular seguidores. Entonces, espérate que no me pase. Ja. Vamos a ver el contraste radical. Hagamos aquí el contraste. El contraste del rey terrenal es que él quiere ver gloria con números, pero el apóstol ve la gloria en calidad de amor. El rey terrenal busca ser servido, que lo sirvan a él, pero en cambio el siervo de Cristo busca servir. El contraste del rey terrenal que honra por posición. En cambio, el apóstol honra por fidelidad. Y por último, el éxito del rey terrenal es que busca multitudes. Si hay gente,
soy exitoso. Pero el éxito de un apóstol, el éxito de nuestro gran líder es la obediencia a Dios. Entonces la paradoja de este reino dice que Jesús enseñó constantemente este principio. Aquí nos dice, vamos a ver, aquí lo tengo. Mateo 20:26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y Mateo 20:16, perdón, dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Esta verdad, la verdadera honra apostólica se encuentra cuando un líder espiritual prefiere, uno, ser fiel con pocos antes que ser famoso con multitudes. Dos, amar profundamente antes que impresionar superficialmente. Y tres, sacrificarse por las ovejas antes que buscar reconocimiento. O sea, realmente sí es fuerte porque aquí tenemos que pisar el ego, que es una línea muy, 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 muy delgadita cuando empezamos a tener personas y sale nuestro orgullo y sale el poder y sale ese sentimiento de dominar y es algo que para mí es fuerte también, sobre todo con mi familia, que, ¿no? Y nuestro trabajo que implica dominar, ¿no? Entonces, esta reflexión, ¿sí? Esto realmente nos refleja perfectamente el corazón de nuestro buen pastor, que es Cristo Jesús. Jesús vino a liderarnos, Jesús vino a salvarnos y a enseñarnos lo que significa realmente ser un rey. Y es por eso que decimos que toda la honra y toda la gloria es solamente para nuestro Cristo Jesús, que vino a este mundo, desde el cielo bajó y se hizo hombre para enseñarnos realmente lo que significa ser líder. Y es por eso que debemos darle gracias a Dios, porque entender este principio no es fácil. En esta época, obviamente, muchos no creen, su pueblo mismo no creyó y todavía hay muchos que no creen. Y es porque esto, porque pensamos que ser rey, nuestro rey, el que vino y dio la vida por nosotros, vino fue a servirnos, a enseñarnos, a salvarnos y no a obligarnos y no a hacerse famoso por lo que hacía, sino por amor. Así que yo le doy gracias al Señor por esto y espero que, eso, espero que el Señor haya tocado su corazón, porque si nos está enseñando sobre el liderazgo es porque quiere que seamos líderes, quiere que sirvamos, que lo sirvamos, quiere que sirvamos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros vecinos, quiere que tengamos esa fidelidad y ese amor y ese servicio sacrificial, así como Él lo hizo por nosotros. Amén.